CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática. Jonathan Prendas les saluda. Son las 10:04 en todo el territorio nacional. Estamos en vivo y en directo gracias a la señal de la 89.1 frecuencia modulada y también a la retransmisión de manera simultánea de las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre generando pues la mayor amplificación de los mensajes que nuestros invitados dan para que usted pueda tener una mejor y más sólida pues perspectiva de lo que está pasando en Costa Rica y así pueda tomar las mejores decisiones en lo personal, en lo productivo y en lo electoral. Nuestros derechos políticos nadie nos los tiene que quitar. Todos tenemos que defenderlos a punta de criterio, a punta de buenas decisiones y a punta de salir a votar el próximo 1 de febrero. Recuerde, entre menos abstención exista, más responsabilidad cívica vamos a tener y un mejor gobierno, dependiendo incluso de cuál sea, vamos a tener en el horizonte, porque los representantes electos van a saber que Costa Rica habló y no solo una parte. El día de hoy, como ya es costumbre, en Red Democrática damos paso a la versión Costa Rica al espejo. Estamos desde hace varias semanas, un par de meses, hablando todos los miércoles con Víctor Borge de Borge Asociados sobre la radiografía, la data, los indicadores que ilustran cómo existe, cómo se compone y cómo están caminando los diferentes sectores productivos del país. Ya hemos hablado de los más grandes sectores, muchos de los más grandes sectores, y hoy vamos a ponerle el visor, el reflector a un componente que a veces es ignorado, a veces es sobrevalorado o subvalorado más bien, y a veces no se le toma tanto en cuenta, aunque se le demanda mucho en la parte productiva, que es el sector informal. Vamos a hablar de la informalidad. Cómo está compuesta, quiénes son, qué tanto peso tiene en la economía, muchos detalles de composición etaria. Vamos a hablar a profundidad de sus problemas, de sus potenciales beneficios, y para eso pues damos el saludo como corresponde a un amigo de la casa, parte de este programa de los miércoles, Víctor Borge y González. Hola Jonathan y saludos a toda la audiencia de Red Democrática y de CRC. Gracias nuevamente por un miércoles más de oportunidad para conversar sobre esta radiografía que hemos venido haciendo los últimos meses sobre Costa Rica y un poco tratando de ayudar a la gente a entender qué es Costa Rica y qué es la gente de Costa Rica, dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir caminando, y ahora que estamos en este proceso electoral cobra mayor relevancia porque así la gente tiene herramientas para llamar a cuentas a los líderes políticos, ¿verdad? Y no solo a los candidatos, a los 20 candidatos presidenciales, sino a los candidatos a diputados y diputadas, ¿verdad? Y dentro de poco menos de 2 años ya vamos a estar también hablando de las elecciones municipales. Entonces, esa red de trabajo de los partidos políticos que necesita ser cuestionada, necesita ser preguntada, necesita exponer su capacidad para poder allanarle y nivelarle la cancha a los sectores productivos y a la ciudadanía en general, ¿verdad? Claro, no, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Víctor, y agradecerte a vos por poner a disposición de toda la audiencia la data a la cual estás acostumbrado a tener acceso y a la interpretación, porque a veces el número por el número
muchas veces no dice nada, pero cuando se pone en contexto, pues tiene mucho significado y mucho peso. Por ejemplo, cuando hablamos del sector productivo, es diferente hablar del sector cooperativo, que ya lo hicimos, como un ente aislado, a ponerlo como parte del gran rompecabezas que es la productividad nacional. Y eso es lo que pretendemos también con el sector de la informalidad, porque no es poca gente, es más bien mucha la que está ahí adentro. Contanos un poco qué se entiende por población informal en el sector productivo y en qué gran peso de la economía o qué tan grande es el peso que tiene en la economía nacional. Sí, mira, a ver, la población ocupada, que es la gente que trabaja, que tiene una actividad económica que le genera ingresos, está dividida en dos grandes grupos: la población ocupada formal y la población ocupada informal. La población ocupada informal es la que no tiene acceso, la que no está, digamos, registrada en la seguridad social, en la Caja Costarricense de Seguro Social, y no está tampoco registrada en Hacienda para facturar, para emitir una factura electrónica. Y eso está también conformado por personas individuales, ¿verdad? Y por negocios, Ujú. eh, normalmente negocios pequeños, ¿verdad? En Costa Rica actualmente la población ocupada ronda los 2.200.000 personas, más o menos, ¿verdad? De esos el 60% son hombres y el 40% son mujeres. Un poco para entender que efectivamente hay una suerte de peso, de mayor peso hacia la ocupación con cara masculina, ¿verdad? Con cara de hombres. Eh, En el caso de las mujeres, ese 40% se ha venido hablando a lo largo de los años del gran reto que representa, porque es la mitad de la población, ¿verdad? Claro. Hay un grupo importante de las mujeres que quieren trabajar, pero que no pueden porque hay una serie de situaciones estructurales que la cultura le ha venido, eh, digamos, adjudicando en el proceso. Llámese especialmente labores de cuidado, ¿verdad? Y labores domésticas. Entonces, hay un grupo importante de mujeres adultas en edad de trabajar y con deseos de trabajar que no pueden trabajar porque tienen una responsabilidad muy importante que se les ha adjudicado en algunos casos, y en otros casos que por voluntad de manera muy loable han asumido, ¿verdad? Ahora, algo importante de entender es que digamos, de la población ocupada en Costa Rica, y eso dice mucho de hacia dónde vamos y de las necesidades de política pública, y es que el 6 de cada 10 personas que están ocupadas y que están trabajando tienen más de 35 años, ¿no? Desde hace varios años hemos venido hablando, y especialmente la Superintendencia de Pensiones y la Caja Costarricense del Seguro Social y el Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica han venido hablando de la necesidad de hacer una revisión de las políticas públicas para la sostenibilidad del sistema de salud, del sistema de seguridad social, de la economía costarricense. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional en términos etarios se está invirtiendo. ¿Qué Ujú. quiere decir esto? Y seguro ya muchos de los oyentes aquí, que son bastante técnicos también, eh, nos estamos volviendo más viejos, en sencillo. Así es. Y eso implica una serie de reformas en términos de política pública y una serie de reformas en términos de comportamiento social y de consumo, tanto para los negocios como para las instituciones, ¿verdad? Y eso tiene que ver, y eso no es malo, o sea, tiene que ver con que efectivamente la calidad de vida que ha tenido el costarricense a lo largo de los últimos 60 años, eh,
ha sido muy buena, la salud ha sido buena, la educación ha sido buena y efectivamente se ha venido debilitando, pero eso ha llevado a que la gente eh, muera cada vez con más edad, ¿verdad? O sea, y entonces al hacernos más viejos, al tener gente más grande, de más adultos mayores cada vez más, el sistema se ve presionado a aumentar, por ejemplo, propuestas que se han dado en otros países, aumentar la edad de jubilación, ¿verdad? Que es uno de los grandes retos. Sí, porque cada vez menos gente cotiza para la pensión, cada vez menos gente cotiza para la seguridad social. Y ahí es donde entra el tema que es clave de la informalidad. La informalidad es esa gente que no cotiza para la seguridad social, es esa gente que no cotiza para el empleo, para la pensión, perdón, y es esa gente que en muchos casos viven el día a día. Y eso pone a un grupo importante de la población, que es nada más y nada menos que más o menos 800,000 personas, 850,000 personas de la población ocupada. O sea, es un 40% de la gente, es casi la mitad de la gente. Casi la mitad de la gente está en la informalidad, es casi la mitad de la gente no tiene seguridad de sus ingresos, no tiene estabilidad en sus ingresos, no tiene certeza, y lo más grave de todo, digamos, lo más oscuro de esto es que no tienen certeza de futuro. Sí. Porque no hay pensión. De ese, vamos desagregando lo que vas diciendo, Víctor. Ese 40% del pastel total, ¿cuánto es de hombres, cuánto de mujeres? Como para tener una referencia, porque ahora estabas diciendo que el pastel completo son más hombres que mujeres, pero en la parte de la informalidad, ¿cómo está compuesto? No, eso depende, digamos, varía mucho en regiones, pero en términos generales, la población informal, en términos de género o de sexo, está muy nivelada en realidad. O sea, sí hay un leve desbalance hacia las mujeres, ¿verdad? Pero podría decirse que no hay una diferencia profunda en el tema. O sea, es un número que se parece tanto para hombres como para mujeres. ¿Y en el comportamiento por edades? ¿Es más informal? ¿Qué tipo especialmente entre la gente joven, entre la gente, digamos, la gente de menos de 50 años. Ese es el gran tema, ¿verdad? Estamos teniendo un futuro muy incierto para casi 1 millón de personas. Esos 850,000 individuos que andan por ahí trabajando en la informalidad, es el futuro del país. Son los próximos 20 años de gente que debería estar aportándole a la pensión, debería estarle aportando al concepto de solidaridad que tanto nos ha dado al país. Es que ese es el tema, no solo es ver la pensión a título personal, es que a la hora de aportar entra en la bolsa solidaria que sustenta y sostiene a los que están periódicamente pensionándose, porque es una bolsa cíclica. El que está ahorita está velando por el que ya pasó y así sucesivamente. El que haya tanta informalidad pone pues un poco débil o endeble o en entredicho la estabilidad del sistema. Sí, y es que no solo es eso, o sea, es que citando un poco a Yolanda Fernández, la exdirectora ejecutiva de la Cámara de Comercio, decía Yolanda en un artículo que publicó hace unos meses en La República, que el sector informal, el impacto del sector informal sobre el Producto Interno Bruto ronda alrededor del
25%, 24, 25% del Producto Interno Bruto. O sea, Bastante. es el sector más pesado. Ujú. Ahora que hablábamos de que hemos venido hablando, de cuánto pesa cada sector en relación con el Producto Interno Bruto dentro de la economía. Bueno, resulta que la economía informal tiene un peso importantísimo, ¿verdad? Es una economía que genera empleo, pero que no aporta en la dimensión en la que sí aportan los que están en la formalidad, ¿verdad? O sea, es muy pesado. Con el agravante, Víctor, que Ujú. hay dos formas de ejercer política pública alrededor de esta población. Una es forzando a la formalidad, donde no necesariamente van a entrar porque los costos de ser formal en Costa Rica son sumamente altos y la economía familiar muchas veces no es capaz de sostener ese peso financiero. Y la otra es de tratar de generar pasos en función de un acompañamiento paulatino de formalización parcial hasta lograr la totalidad, que es algo más de acompañamiento y menos forzado. Pero el generar ese proceso de acercamiento ha sido el gran dolor de cabeza de la administración pública desde siempre. Sí, es que nuevamente, eh, el Estado costarricense es excesivamente caro, Ujú. es excesivamente costoso, y se podía entender que ese costo tenía un impacto positivo en los indicadores de bienestar del país en general, en términos generales. O sea, nadie se está quedando atrás. Hubo una época en la que nadie se quedaba atrás, ¿verdad? Eh, de los 80s para acá, el Estado siguió siendo grande, pero poco eficiente. Y Sí. poco eficiente especialmente en su capacidad para generar oportunidades para la población, tanto así que hoy en día la población que produce, la mitad, casi el 40%, 44% de la gente decidió o ha decidido quedarse trabajando y generando riqueza en zonas grises, digámoslo así. Ujú. Porque además de eso, algo que también hay que decir es que la mayor parte de la población ocupada informal es esa gente que se llama en las estadísticas como la población independiente, o sea, los cuenta propia y algunos empleadores, ¿verdad? Y, eso no quiere decir que son la mayoría, pero sí es un número importante, ¿verdad? O sea, tener al 40% de la gente que hace el esfuerzo todos los días de levantarse y salir de su casa a buscar el pan en la informalidad, con una incertidumbre profunda no solo con la incertidumbre de si voy a lograr cerrar el día, ¿verdad? Mucha gente está viviendo así al día, eh, sino que además de eso, con la certeza de que en el inmediato no tiene nada asegurado. Y Y eso el Estado antes por lo menos le daba de alguna manera esa tranquilidad a la gente abriendo oportunidades, ¿verdad? Hoy hay iniciativas que permiten la formalización, pero las barreras siguen siendo muy altas. O sea, el mismo Estado ha generado barreras muy altas no, y para los cobros retroactivos que se pueden llegar a generar de pago inmediato. O sea, hay muchas barreras que hacen que la gente lo piense dos y hasta tres veces la formalización. Eso es todo un problema que se presenta y que eso precisamente nos pone en el contexto de analizar, como bien lo estás haciendo, el escenario de la población informal, que para la próxima semana podríamos ver la población formal, porque esa tiene una composición público-privada que es interesante ir viéndola y desmenuzándola,
porque al final de cuentas el pastel tiene tres partes muy bien marcadas. Y en ese entendido hay que pues ir trabajando política pública para fortalecerlas todas, porque ninguna de las tres se puede debilitar. Sí, 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 y es que además de eso, el, el Estado ha tenido una orientación, o sea, en términos de distribución territorial, sabemos que el 60% de la población vive en lo que Mideplan, el Ministerio de Planificación, Ujú. llama la región central, Sí, ¿verdad? Y la región central tiene el 60% de la población. Y la política pública costarricense de los últimos 60 años ha sido una política pública vallecentralista. Y eso naturalmente ha tenido un impacto directo en los indicadores de desarrollo socioeconómico de las regiones costeras y de las regiones del norte, ¿verdad? Y que es lo que, yéndose un poco a las clases de estudios sociales, ¿verdad? La Huetar Norte, Huetar Caribe, ujú, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, que son esas más, es donde está la población más vulnerable y como lo hemos dicho y lo he dicho en varios programas anteriores, curiosamente ahí es donde está el principal motor de la economía, no de la economía del régimen formal, definitivo, sí. formal, se llama el sector turismo, ¿verdad? Entonces, no le estamos ayudando a la gente que se apalanca del sector turismo, bajándole las barreras para que se formalicen. O sea, el Estado es muy voraz si se deja, ¿verdad? Es importante, el Estado es necesario porque es un garante de la cohesión social, es un garante de la estabilidad económica, de la estabilidad política, de la distribución de la riqueza, pero no hay mejor distribuidor de la riqueza que el acceso a oportunidades de trabajo formales, Totalmente, totalmente de ¿verdad? acuerdo. Y es eso, o sea, el Estado tiene que marcar la cancha, pero no puede asfixiar al sector productivo. Y como por ejemplo con eso que decías, yéndose 10 años atrás a cobrar, deudas, ¿verdad? Eh, Eso asusta a cualquiera y asfixia a cualquiera, ¿verdad? Víctor, Eh, ahora que estás diciendo que el 60% de la población es vallecentrista, ¿la informalidad se centra más en este mismo sector vallecentrista o está más repartido por igual en las demás áreas de desarrollo nacional, no, territorialmente hablando? no, ahí das en el clavo con algo y es que precisamente la informalidad está especialmente concentrada en estas otras regiones del país, en las regiones costeras, digamos, en todo lo que está fuera de la región central. Por ejemplo, Pacífico Central, el 50% de la población está en informalidad, Ujú, ¿no? O sea, pasas de aquí al 40 que estamos hablando al 50%, más o ujú. menos. Y ahí, en esas regiones en general, quienes más afectados se ven son las mujeres, ¿no? O sea, hay una dificultad profunda de las mujeres fuera del gran área, fuera de la región central, ya metí otro concepto, de la región central eh, y de las zonas, y en las zonas rurales y rurales concentradas para acceder al mercado laboral, para acceder a oportunidades de trabajo. Y eso no quiere decir que no haya iniciativas, lo que pasa es que el rompecabezas de apoyos que el Estado costarricense le da a las mujeres y a la población fuera de la región central es difícil de armar y es difícil de acceder. Las barreras nuevamente o se mueven o son muy altas. Por Ujú. ejemplo, el acceso a la red de cuido eh, para una mujer se puede borrar tan fácil como que le aumenten
que le aumenten la barra de la línea de pobreza, ¿verdad? En donde de pronto le digan, como usted ya tiene trabajo y ya consiguió un contrato laboral de 1 año, ya está estable, entonces ya usted ya no es pobre. Ya usted tiene un ingreso permanente, fijo, durante un plazo en particular, entonces ya usted no tiene la necesidad de dejar a su niño de 5 años en el, ¿cómo se llama? En el Secudio, en la red de cuido, ¿verdad? Ya De usted hecho, puede de pagar. hecho, eso que estás diciendo es tan ingrato, Víctor, que el IMAS y las instituciones públicas en general ni siquiera ponen la barrera para mantener el subsidio de red de cuidado, Secudio, cualquier herramienta de estas de cuidado infantil, el sobre el salario que tiene la persona, normalmente la mujer que es mujer, el jefa de hogar, porque tiene un salario de 100 colones y la barrera está en 97, dicen ya está por encima, pero no consideran que de esos 100 es imposible pagar lo que en el sector privado costaría el cuido o que alguien cuide a estos niños que tiene esta mujer. Entonces, básicamente, la estás anclando a un sistema de círculo vicioso de pobreza que nunca la va a dejar salir de ahí. Y por eso mucha gente o prefiere mantenerse en la informalidad y tratar de surgir antes de generar una productividad formal que la va a condenar a nunca poder salir de ese círculo vicioso. Exacto. O sea, es que es eso, es un círculo vicioso porque entonces esta mujer que tiene deseos de emprender o que consiguió un trabajo temporal que le está generando el ingreso suficiente para poder tener a sus hijos en una red de cuidado, si no es con esos apoyos, no logra sostener esa estabilidad, no logra, si es una emprendedora, muy fácilmente se puede tropezar y caer, ¿verdad? Claro, Porque no, al no entrar dentro de la población vulnerable que requiere esos servicios, le toca pagar. Y si le toca pagar, le toca sacar más dinero de su bolsa y le toca entonces dejar, por ejemplo, de comprar otros servicios o otros bienes que le ayudan también a sostener bienestar y calidad de vida, ¿verdad? Para la gente. Entonces, el tema de la informalidad en el país para esas 800,000 personas es muy ingrato, es muy concho para la gente, porque precisamente los mantiene en una situación de incertidumbre que le genera desigualdad, genera exclusión claro. y genera también baja productividad, ¿verdad? Porque nuevamente lo que decía, viven el día a día, muchos de estos, ¿verdad? De hecho, Y en esta idea de red de cuido, nada costaría ajustar métricas para que sea un salario X, donde, ok, ya estás por encima de la línea de la pobreza, pero eso más la inversión que tiene que hacerse para sostener X cantidad de niños o un niño en una red de cuido, ya sea pública o privada, pero o costeando, por ejemplo, privado, porque en el sector público no está esa garantía de cuidado todo el día, pero más allá de red de cuidado, pero sería una métrica diferente, porque ahorita quieren meter todos los costos en el mismo saco y básicamente es insostenible. sí. A ver, lo lógico sería que una persona que necesita de la red de cuidado, una mujer especialmente, que necesita la red de cuidado y que ya sobrepasó la línea de la pobreza y que además de eso logra una suerte de movilidad social gracias a su esfuerzo y ya se encuentra en clases, en los quintiles intermedios de ingreso, que pueda seguir teniendo acceso a esos servicios que Claro. da el Estado, pero que le paguen, que le cobren, que le subsidien una parte, que le fraccionen una parte y que el resto lo pague. Que estoy seguro que un grupo importante de la población se le ofrece esa posibilidad y lo hacen con gusto, porque precisamente es una solución.
Es una solución poder tener a los hijos, dejar a los hijos tranquilos en un centro Zona donde segura. ¿Perdón? En zona segura. Sí, están en zona segura, sabes que no están en la casa, que no están sometidos tampoco a riesgos de seguridad, a vulnerabilidad, que están aprendiendo, que están relacionándose con otros niños y niñas o con otras personas menores de edad. Lo mismo nos va a pasar en los próximos 30 años con la población adulta, mayor. O sea, todos vamos para allá. Y vamos a necesitar una red de cuidado para adultos mayores fortalecida. Y entonces, eso solo se puede lograr nivelando y haciendo más eficiente los requisitos de formalización para esos 800,000 personas que andan por ahí trabajando y generando riqueza, ¿verdad? Y que no están, no porque no quieren, sino porque no pueden. Como bien decías, o sea, las barreras son tan altas que aunque usted quiera formalizarse, No sostenible. lo puede intentar. Muchos lo intentan, porque muchos lo intentan, especialmente las pymes lo intentan, pero los mismos datos del MAKE dicen que de cada 10 intentos de formalización, en el proceso se quedan 8 negocios, ¿verdad? 8, 9 negocios que no aguantan El peso es muy fuerte. La carga es muy fuerte, y es que solo un número en términos de cargas sociales, de cada 100 colones que paga que le puede pagar un emprendedor a un colaborador, tiene que además de eso sacarse 26 colones de su bolsa, ¿verdad? Sí. Adicionales para pagarle a la seguridad social, para poder asegurarle a ese colaborador y que tiene que trabajar. Y además de eso, hay un tema importante, y es que para los que son trabajadores independientes, las cargas son más altas, sociales son más altas. Lo cual es, en perspectiva personal, sumamente injusto y desproporcionado, porque llega a ser hasta el 21% en función de los ingresos que se gestan, y hay que acuerparlo, apechugarlo a título personal, y eso es insostenible porque todos los meses incluso son montos diferentes y el costo de la vida sigue aumentando. De hecho, la semana pasada, y lo habíamos convidado el viernes, incluso hay estudios que dicen que ya en las familias se está consumiendo menos. Y se consume menos no es porque se está haciendo más ahorro y son más disciplinados, es porque la cobija no da. Y si la cobija no da, hay que empezar a priorizar en el aspecto de los compromisos para poder subsistir y salir adelante. Exacto. Y nuevamente el sistema no le está dando. Mucha de esta gente que está en la informalidad está ahí también porque no está logrando tener las herramientas, no tiene esa garrocha para también saltar la barrera que los lleva a la formalidad, ¿verdad? Y lo hablábamos con el ejemplo de los empleos generados en zona franca. Y las empresas en zona franca generan empleos y están generando empleos y son un motor importante de la economía, pero no pueden llenar esos puestos de trabajo porque la gente no tiene las capacidades técnicas. Entonces ahí nuevamente es el sector privado paga una cantidad importante de sus ingresos a la capacitación al INA, ¿verdad? En términos absolutos, en términos de dinero se desembolsa un número importante, y esa institución que se llama el Instituto Nacional de Aprendizaje no está dando abasto y no está dando con la capacidad para desarrollar la mano de obra que el sector productivo está necesitando con la velocidad que se están desarrollando y se están abriendo los puestos de empleo, ¿verdad? Zona Franca necesita técnicos en metalmecánica, técnicos en mecánica de precisión, en imagenología, y el INA no está dando abasto para eso. Entonces ahí es donde entra el tema de las alianzas. A pesar de que tiene la plata.
a pesar de que tiene los recursos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el 80% de los servicios profesionales y personales, digamos, que se brindan en la informalidad, ¿verdad? O sea, por ejemplo, volviendo al tema de los adultos mayores, cada vez se va a volver más necesario un servicio de cuidado para adultos mayores en casa, de enfermeros y enfermeras. Pero bueno, un grupo importante de esas personas están trabajando en la informalidad, ¿verdad? Porque las barreras son muy altas nuevamente. Tienen que colegiarse, además de colegiarse, tienen que tener factura electrónica, además de tener factura electrónica, ahora resulta que tienen que tener patente municipal, ¿verdad? Y que tienen que tener permiso de salud, y que tienen que tener, o sea, hay una serie de una lista del niño, como que es como pedirle la lista al niño, ¿verdad? Y que es muy difícil, de sostener, porque hacer el trámite, a usted le pueden allanar el camino para hacer el trámite, pero cuando ya estás adentro, sostenerlo es complejo. Ahí es donde está la complejidad, porque como bien dijiste, en el caso de los independientes, de los trabajadores independientes, el sostener el ingreso estable es el gran reto, siempre. Y en un mercado de consumo de bienes y servicios relativamente pequeño, o sea, estamos hablando de son 5 millones de personas, ¿verdad? 2,5 millones están produciendo, son los que producen, son los que tienen capacidad adquisitiva, y por ahí tenemos, además de una población flotante, habríamos hablado del sector turismo, ¿verdad? De cerca de 2 millones de personas, más o menos, 2, 3 millones, dijimos, al año, que también requieren servicios, pero que no están encontrando la solución al frente, porque entonces, nuevamente, viene el turista con necesidad de acceder a un servicio de salud y no siempre lo encuentra porque no todos están capacitados para entender a un turista. Volvemos al punto, capacitación. O sea, el Estado tiene las herramientas y no está dando abasto. ¿Cuáles son, Víctor, las necesidades del sector informal para salir adelante? ¿Cuáles son esos puntos de inflexión que puedes ver? Sí, los grandes retos que tienen, si los querés decir así también, que tiene el sector informal, uno es la complejidad, o sea, la hoja de ruta, ese checklist de qué es lo que tengo que hacer para ser formal, ¿verdad? Esa complejidad se agrava porque los requerimientos entre uno y otro, los requerimientos interinstitucionales suelen chocar entre ellos, ¿verdad? Por ejemplo, de pronto la MUNI te pide la caja del Seguro Social, pero la caja del Seguro Social te pide la patente municipal para poderte dar el registro, ¿verdad? Entonces, claro, ahí te quedas en un limbo, ¿verdad? Imagínate ese emprendedor, la frustración que puede sentir ese emprendedor. Ya pagando alquiler y pagando un montón de cosas ya en ese momento. Y en el interín tiene que, además de eso, irle a pedir, si es un negocio de alimentación, tiene que irle a pedir al Ministerio de Salud el permiso de salud, ¿verdad? Mientras está pagando ese alquiler, y el permiso de salud no se lo dan si no tiene la caja del Seguro Social y si no tiene la patente municipal. Entonces, nuevamente, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Deberían de ser, y como parte de propuestas, que siempre el programa se caracteriza por lanzar ideas que pueden ser perfectibles, pero que son ideas para salir adelante. Debería ser un gobierno digital en donde de forma simultánea se llenen requisitos que den pie a que instituciones en forma automática el sistema dé los permisos y que todo salga simultáneamente. Básicamente, en una ventanilla digital, en un gobierno digital, se ingresan y las instituciones están conectadas. Básicamente es un checklist automático y casi que en tiempo real o con muy pocos días de espera,
está el permiso completo y no hay que hacer ni siquiera el peregrinaje por la vía dolorosa de ir a todas las instituciones a ver en qué momento hasta los pueden atender. Sí, 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 es eso, ya toda esa facilitar esa tramitomanía y, y esa burocracia, digitalizando los procesos, que es uno de los grandes retos del mundo global hoy, o sea, el gobierno digital. Eso no solo es un reto en Costa Rica, es un reto en todo el mundo. Ujú. Esa gobernanza digital es cada vez más necesaria porque efectivamente los estados requieren acceder a recursos frescos, y para acceder a recursos frescos necesitan que la población ocupada, la población que tiene capacidad de producir, se formalice. Para formalizarla no podés ponerle más gradas al edificio, tienes que poner un ascensor y para que se mueva rápido la gente, y así como así como una persona que es trabajador independiente entra fácilmente a la formalización, si lo contratan en una empresa, por decir algo, como trabajador, su salida de ese trabajo independiente igual debe ser de fácil de salirse, ¿verdad? O sea, las barreras de ingreso y de salida deben ser fáciles, pero especialmente las de ingreso, para que precisamente no haya esa restricción cognitiva de no me voy a formalizar porque es demasiado difícil, y además de eso cuesta mucho y sostenerlo es muy costoso, ¿verdad? O sea, la preocupación es mantener todos esos trámites al día. Me obligan a dedicarle tanto tiempo que no puedo producir, ¿verdad? Bien. Y es que además de eso, la población informal, especialmente en Costa Rica, está muy arraigada en los sectores, en sectores especialmente del régimen definitivo que hablábamos la vez pasada, y de sectores que lamentablemente se han venido volviendo cada vez menos eficientes en su productividad, ¿verdad? ¿Cómo cuál? Especialmente el sector agrícola y Ujú. el sector de la construcción. El sector de la construcción y el sector agrícola tienen muchísimas dificultades para formalizar a mucha de su gente. El sector comercio también. O sea, en sector comercio, por ejemplo, según los datos del INEC, hay más o menos 400,000 personas registradas, ¿verdad? De los 2 millones aquellos de población ocupada, ¿verdad? Pero dentro del sector comercio, de la población ocupada, ¿verdad? El grueso viene a ser gente independiente. Y dentro de esa gente independiente, el grueso está en la informalidad o presenta números de informalidad, ¿verdad? Entonces el gran reto es cómo ayudas a esos sectores y a la gente que se mueve en esos sectores, como bien dijiste, a que se le facilite con gobierno digital poder registrarse de un solo tiro. O sea, si te registraste en la caja del Seguro Social, Llevan todo. ya de una vez te dan la patente y de una vez te dan el permiso del Ministerio de Salud, porque en realidad el sistema solidario costarricense, la pata más pesada está en la seguridad social. La pata más fuerte está ahí, y la cohesión social que genera la buena salud y el acceso a una pensión digna le da sostenibilidad a la democracia, y le da sostenibilidad a la seguridad y a la tranquilidad de la gente. Ese es Doctor, el asunto. dos preguntas. Uno, coincides con nosotros, acá en el programa, en que ese gobierno digital podría ser un facilitador pensando en el sector informal, más allá del sector formal, que obviamente siempre quiere mejorar la eficiencia, pero pensando en el sector informal, número uno, y número dos, ¿ha existido hasta ahora un cortocircuito entre lo que es el sector privado formal e informal en función de lo que el sector público cree que es?
Es decir, el sector público opera con la expectativa, y es aquí el problema, el juego de las expectativas, con la expectativa de que todos los que no están dentro del sector público tienen que cumplir con estas reglas, y yo soy el policía, que va a hacer que eso sea realidad, cuando en realidad lo que pasa es que no están entendiendo la dinámica del sector privado y las complicaciones para poder atender todas las obligaciones al tiempo de que se genera producción para poder generar un motor económico que le dé al sector público la gasolina para sostenerse mediante presupuesto. Sí, o sea, nuevamente, el Estado es un facilitador, debe ser un facilitador para la producción y para la cohesión social. O sea, y el Estado debe brindar los servicios mínimos básicos de buena calidad para que la gente tenga buena salud, tenga acceso a una educación de buena calidad, ¿verdad? Y tenga acceso a los servicios públicos básicos de buena calidad, agua especialmente, ¿verdad? E infraestructura. Si el Estado provee eso de manera eficiente, el sector productivo privado se va a encargar de comenzar a mover la economía, ¿verdad? Entonces ese gobierno digital, esa digitalización en los procesos de formalización no debe verse como una acción, como lo dijiste, policíaca, punitiva. O sea, no se vale que el Estado tenga que perseguir a la gente para que se formalice. El Estado debe comunicar abiertamente cuáles son los procesos y darlos a conocer y no volverlos cada vez más engorrosos. Es que ese es el gran tema, ¿verdad? Sí. En esa necesidad de fiscalización, la burocracia lo que hace es entorpecer el camino, ponerle cada vez más piedras a lo que implica formalizarse, y eso genera desigualdad, eso genera dificultades para acceder a un mejor salario, un mejor ingreso, eso genera dificultades para que esa gente que puede tener un ingreso estable vea la necesidad de formalizarse, porque es que no se vuelve atractivo. O sea, si una persona que tiene un salario, un ingreso relativamente bueno y estable, pero que lo hace desde la informalidad, ve que atender sus controles de salud es más eficiente en el sector privado que en el sector público, que en la caja del Seguro Social, y no le ve ninguna necesidad a inscribirse en la caja del Seguro Social. ¿Por qué? Porque, no sé, vamos a decir parte de lo que no es un secreto a voces. De pronto te dan una cita para una mamografía, hablando de las mujeres, en 2 años. O sea, algo tan simple como una mamografía, ¿verdad? Que en una clínica privada te la dan en la misma semana, seguramente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se vuelve nuevamente poco atractivo para el sector productivo. Para esos 850,000 personas no hay ningún beneficio tangible, inmediato, de tener esa formalidad completa, ¿verdad? De hecho, además de eso hay otro concepto que es el de subformalidad, perdona que te interrumpa ahí, que es gente que de pronto te factura, pero no está en el Seguro Social. Pues está en el Seguro Social, pero no te factura. Y entonces son esos desfases precisamente que no vuelven sostenible el asunto. Sí. 10:52 de la mañana, se ha ido muy rápido el programa del día de hoy, Víctor, pero en resumen, para poder generar un contexto de lo que está pasando, el peso del sector informal no es menor, es después del formal como grupo el más grande, y podemos dejar sentada de una vez el tema de la próxima semana con el sector formal, estructurándolo bien, privado y público, porque ahí podemos encontrar a la hora de separar estos dos bloques una sorpresa en función del peso de la informalidad. Podría ser mucho más grande de lo que todos podemos pensar cuando ya vemos esa separación y podemos generar una idea completa de cómo se está produciendo en el país.
Sí, sí, sí. A ver, el sector informal nuevamente representa el 44% de la población ocupada. O sea, la gente que hoy está produciendo, está generando ingresos, el 40% lo está haciendo desde la informalidad. Y eso está teniendo consecuencias negativas profundas para el desarrollo económico del país, para la cohesión social de la gente, para la cohesión social en el país, para la confianza en el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, hoy sale publicada la encuesta del CIEP. Así es. A mí lo he venido diciendo, creo que te lo he comentado en algún momento, el gran reto ya la democracia pasó un reto, uno de los grandes retos, ¿verdad? Que era reducir la pobreza en América Latina. La democracia sirve para reducir la pobreza, funciona, pero no ha logrado encontrar la hoja de ruta para que una vez sacada a esa gente de la pobreza, o una vez logra sacar a alguien de la pobreza, y le genere las oportunidades. Exacto. Para no entrar en esa vorágine de desigualdad, ¿verdad? O sea, la democracia no ha logrado reducir la desigualdad. Incluso las democracias más consolidadas, Costa Rica, que es una de las democracias más consolidadas, es de las más desiguales del mundo, es de las más desiguales de las democracias de la OCDE, ¿verdad? Y además de eso, le tenés que tomar en cuenta, todo eso allana y abona lamentablemente el camino, citando esta encuesta del CIEP, a una pérdida de confianza en el sistema. Y eso es muy peligroso. En este momento Costa Rica está caminando, está siguiendo un camino que solo nuestros hermanos centroamericanos conocen. Así es. La mayor parte de la población que está viva hoy y que es adulta en Costa Rica no sabe lo que es vivir en dictadura. Y que se lo pregunten a un hermano nicaragüense. Totalmente. Ese es el gran riesgo que estamos teniendo con una informalidad de ese tamaño y con una subformalidad del tamaño en el que estamos. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes, más bien, gracias a vos, Jonathan. Y mañana nos encontramos nuevamente a 10 de la mañana, Red Democrática. Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.